Nos mudamos a Palmyra, Pensilvania, a comienzos de septiembre. Mi esposa, Elena, había aceptado un puesto como profesora en la escuela secundaria del pueblo. Después de lesionarme 2 discos de la espalda trabajando en construcción, decidimos que necesitábamos una vida menos dura. Durante años había pasado jornadas enteras cargando vigas, subiendo escaleras, levantando sacos de cemento y trabajando bajo el sol o la lluvia. La lesión me obligó a aceptar que ya no podía seguir viviendo de la misma manera. Nuestro hijo, Mateo, no parecía demasiado preocupado por el cambio. Mientras tuviera wifi, una habitación propia y un patio suficientemente grande para jugar al fútbol americano, le daba igual dejar atrás la ciudad. La casa que alquilamos estaba al final de Maple Hollow Road, un camino secundario estrecho que salía de la carretera principal y se perdía entre campos abiertos, matorrales altos y una línea interminable de árboles. La propiedad quedaba lejos de las calles iluminadas del pueblo. Detrás de la casa se extendían más de 10 acres de terreno abandonado, hierba crecida, cercas caídas, un granero viejo y bosque espeso hasta donde alcanzaba la vista. A primera vista, era exactamente lo que habíamos buscado. Privacidad. Tranquilidad. Un cielo limpio, lleno de estrellas cuando caía la noche. La casa era una granja construida en la década de 1930. Tenía suelos de madera que crujían bajo nuestros pasos, pasillos angostos, ventanas viejas y puertas pesadas que se hinchaban con la humedad y gemían cada vez que cambiaba el tiempo. El agente inmobiliario nos explicó que nadie había vivido allí de forma permanente durante años. Los propietarios la habían usado de vez en cuando como casa de verano, pero no habían regresado en casi una década. A nosotros no nos molestó. El alquiler era bajo, la casa era grande y el lugar parecía seguro. Elena podría ir a la escuela en menos de 20 minutos y yo tendría tiempo para recuperarme de la espalda mientras arreglaba la propiedad poco a poco. Las 2 primeras semanas fueron tranquilas. Elena se dedicó por completo a su trabajo, aprendiendo nombres de alumnos, preparando clases y quedándose hasta tarde para ordenar su aula. Yo pasaba las mañanas reparando los escalones del porche, revisando el cableado antiguo, clavando tablas sueltas de la cerca y limpiando el granero. Mateo hizo algunos amigos en la escuela, chicos que vivían cerca del centro de Palmyra, y por primera vez en mucho tiempo sentimos que la vida empezaba a acomodarse. Entonces llegaron los aullidos. La primera vez fue poco después de medianoche. Me despertó un sonido largo y bajo, tan profundo que no parecía venir de afuera, sino atravesar las paredes y subir por el suelo hasta mi pecho. Al principio pensé que era el viento moviéndose entre los árboles. Luego volvió a escucharse. Elena se incorporó en la cama y me miró con los ojos abiertos. ¿Escuchas eso?, susurró. Sí, respondí mientras apartaba la manta. Probablemente sean coyotes. Pero incluso antes de terminar la frase sabía que no eran coyotes. Yo había crecido en Ohio. Había cazado, acampado y trabajado al aire libre durante años. Conocía los ladridos de los zorros, los chillidos de los mapaches, los gruñidos de los osos y los aullidos de los coyotes. Aquel sonido no pertenecía a ninguno de ellos. Era demasiado grave, demasiado lento y demasiado cercano. Parecía el intento de algo enorme por imitar el aullido de un lobo sin saber cómo debía sonar realmente un lobo. Elena no volvió a dormirse durante horas. Yo tampoco. A la mañana siguiente encontré marcas profundas en el costado del granero. No eran arañazos pequeños ni golpes de ramas. Eran surcos largos, de varios centímetros de profundidad, que atravesaban el viejo revestimiento de madera. Algo había rascado la pared con una fuerza suficiente para abrir la madera como si fuera cartón húmedo. Llamé a la oficina del sheriff. El ayudante Tomás Beltrán llegó por la tarde. Era un hombre corpulento, de unos 40 años, con ojos cansados y una forma lenta de hablar, como si midiera cada palabra antes de dejarla salir. Se agachó frente a las marcas, pasó 2 dedos por una de ellas y silbó por lo bajo. Podría ser un oso, dijo. Los osos negros se ponen agresivos cuando tienen hambre. Lo miré. ¿Un oso? Señalé la parte alta de la pared. ¿Ha visto a un oso ponerse sobre 2 patas y llegar tan alto? Beltrán no respondió.
Sacó una libreta, anotó algo y luego miró hacia la línea de árboles detrás del granero. Permaneció quieto varios segundos. Después me dijo que mantuviera las puertas cerradas, que no dejara comida afuera y que llamara si volvía a ver algo extraño. Esa noche dormimos con las luces encendidas. Durante los siguientes días, la propiedad empezó a sentirse distinta. No fue un cambio visible. No había humo, ni niebla, ni nada que pudiera señalar con el dedo. Pero el bosque dejó de sonar como un bosque. Los pájaros ya no cantaban al amanecer. Los insectos desaparecían antes del atardecer. Los ciervos que antes cruzaban el campo trasero dejaron de acercarse. Incluso los perros de los vecinos dejaron de ladrar por las noches. Había horas enteras en las que no se escuchaba nada salvo el golpeteo de alguna rama contra una ventana o el crujido de la madera dentro de la casa. Una tarde, nuestra vecina Diana Fuentes vino hasta el porche. Era una mujer de unos 60 años, amable, de cabello gris recogido en una coleta y con una voz suave que siempre sonaba un poco preocupada. Nos preguntó si habíamos visto a su perro, Toby. Era un Golden Retriever viejo, tranquilo y amistoso. Cada vez que alguien se acercaba a Diana, Toby aparecía moviendo la cola. Ella dijo que nunca se alejaba demasiado de casa, pero que llevaba casi 2 días sin volver. Le prometí que lo buscaría. 2 días después encontré a Toby en el campo detrás de nuestra propiedad. O, mejor dicho, encontré lo que quedaba de él. El cuerpo estaba abierto desde el pecho hasta el vientre. Las costillas quedaban expuestas. La tierra alrededor estaba empapada de sangre oscura y la hierba se había pegado al pelaje. Lo peor era que le faltaba la cabeza. No había señales de que un animal se la hubiera llevado arrastrándola. No había huesos, ni dientes, ni piel. Era como si alguien hubiera arrancado la cabeza de una sola vez. Me quedé mirando durante varios segundos sin poder moverme. Después enterré los restos detrás de la cerca más lejana. No tuve el valor de decirle a Diana dónde lo había encontrado. Mateo empezó a tener pesadillas. Al principio no nos preocupamos demasiado. Era un niño en una casa nueva, rodeado por un bosque desconocido. Pero una noche se despertó llorando y dijo que había visto algo parado junto a la ventana de su habitación. Parece un hombre, nos explicó, con el rostro pálido bajo la luz del pasillo. Pero no es un hombre. Elena le dijo que seguramente había sido una sombra, una rama o un reflejo. Intentó tranquilizarlo, pero yo no podía dejar de pensar en las marcas del granero y en el cuerpo de Toby. En los días siguientes, Elena también empezó a dormir mal. La encontraba despierta a altas horas de la noche, sentada en la cocina con una taza de café frío entre las manos. Cuando le preguntaba qué ocurría, respondía que escuchaba algo cerca del bosque. A veces decía que creía oír pasos. Otras veces aseguraba que alguien murmuraba afuera, aunque cuando yo salía no encontraba nada. Una tarde, poco antes del atardecer, tomé una linterna y caminé hasta la línea de árboles. No sabía qué esperaba encontrar. Tal vez ramas rotas. Tal vez huellas de un oso. Tal vez un venado muerto. En cambio, encontré pisadas. Eran enormes. Cada huella medía casi 30 centímetros de largo, más que mi mano extendida. Se hundían profundamente en la tierra húmeda y mostraban dedos largos, almohadillas grandes y marcas curvas de garras. La criatura que las había dejado caminaba erguida. La distancia entre una huella y la otra era parecida a la de los pasos de un hombre adulto. Pero aquello no era un zapato. No era una bota. Era una pata. Seguí el rastro unos 15 metros dentro del bosque hasta que el terreno se volvió seco y duro. Allí las huellas desaparecieron. Solo quedó un olor intenso a pelaje mojado, carne podrida y sangre vieja. Me di la vuelta y regresé a la casa con la sensación de que alguien caminaba detrás de mí, fuera de mi campo de visión. Esa noche Mateo gritó. Elena y yo corrimos hasta su habitación. Él estaba sentado en la cama, señalando la ventana con ambas manos. Elena descorrió la cortina. Afuera no había nadie.
Pero el césped bajo la ventana estaba aplastado y removido. Algo pesado había permanecido allí durante bastante tiempo. Al día siguiente instalé focos de seguridad alrededor de la casa. También compré una escopeta. No quería usarla. Esperaba no necesitarla. Pero por primera vez desde que habíamos llegado a Palmira, me sentí menos como un hombre protegiendo su casa y más como alguien preparando una defensa. Ese fin de semana, Elena invitó a cenar a un compañero de trabajo, Sergio Álvarez, y a su esposa. Vivían más cerca del centro del pueblo, en una calle con farolas, aceras y casas juntas. Durante la cena, mencioné los aullidos, las huellas, el perro muerto y la figura que Mateo aseguraba haber visto junto a su ventana. Sergio dejó de comer. Durante unos segundos se limitó a mirar su plato. Después levantó la vista y preguntó si nuestra casa estaba cerca de Maple Hollow Road. Cuando le dije que sí, su expresión cambió. Hay gente aquí que no entra en esos bosques después de anochecer, dijo. Especialmente los mayores. Le pregunté por qué. Miró hacia la puerta de la cocina antes de responder, como si no quisiera que alguien más escuchara. Mi abuelo hablaba de algo que vivía entre esos árboles. No decía que fuera un animal. Decía que era una cosa que podía adoptar forma de animal, pero que entendía a las personas. Que observaba desde lejos. Que aprendía voces. Que esperaba hasta saber cuando alguien estaba solo. ¿Y cómo la llamaba?, pregunté. Sergio se encogió de hombros. Cada familia tenía un nombre distinto. Algunos la llamaban el demonio del bosque. Otros, el caminante. Mi abuelo solo decía que si llegabas a escuchar su aullido cerca de tu casa, ya era demasiado tarde para fingir que no estaba allí. Elena permaneció en silencio durante el resto de la cena. Después de que Sergio y su esposa se fueron, la encontré de pie junto a la ventana del salón. Miraba la línea de árboles. ¿Qué pasa?, le pregunté. Tardó varios segundos en responder. Nada, dijo al final. Solo pensé que vi algo. Esa noche el aullido regresó. Era más largo, más fuerte y mucho más cercano. Las ventanas vibraron. El sonido cruzó el campo, atravesó el granero y pareció entrar por cada rendija de la casa. Luego, debajo de aquel aullido, escuchamos gritos. Los gritos venían de la dirección de la propiedad de Diana Fuentes. Elena agarró su teléfono mientras yo tomaba la escopeta y una linterna. Salí descalzo, con el corazón golpeándome tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. El aire estaba húmedo y cálido. Apenas llegué al borde de la entrada cuando vi una figura entre los árboles. Medía más de 2 metros. Tenía hombros demasiado anchos para pertenecer a una persona y un cuello grueso cubierto de algo oscuro. Estaba de pie, mirándome. El haz de mi linterna alcanzó su rostro. Sus ojos no reflejaban la luz como los ojos de un animal. Brillaban desde el fondo de su cráneo. No parpadeó. No se movió durante varios segundos. Luego giró lentamente y desapareció entre los árboles sin hacer ruido. Ninguno de nosotros durmió esa noche. A la mañana siguiente, Palmira se llenó de rumores. Diana Fuentes había sido encontrada muerta detrás de su propiedad. Elena se enteró por una compañera de trabajo antes de que la policía anunciara nada. Yo estaba en el granero reparando la cerradura exterior cuando el ayudante Beltrán regresó. Su aspecto había cambiado. Seguía teniendo los mismos ojos cansados, pero ahora había tensión en su mandíbula y en sus hombros. Me preguntó si había oído algo extraño la noche anterior. Dudé antes de responder. Gritos, dije. Venían de la dirección de Diana. Y vi algo grande junto al bosque. Algo que caminaba sobre 2 patas. Beltrán se quedó mirando el suelo. Luego asintió una sola vez, como si hubiera esperado oír exactamente eso. La sobrina de Diana había encontrado el cuerpo a primera hora de la mañana. Diana no había sido atacada de manera normal. La pierna derecha había desaparecido por completo. El torso estaba abierto y una parte de su rostro había sido arrancada.
Beltrán no quiso entrar en detalles, pero me dijo que la escena no se parecía a nada que hubiera visto en un ataque de oso. Aún así, no tardaron en colocar cinta amarilla alrededor de la propiedad y repetir la misma explicación. Un animal salvaje. Un oso negro. Un incidente trágico. Mateo no fue a la escuela ese día. Se sentó junto a la ventana de la sala y pasó horas mirando el bosque. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que la cosa de los árboles sabía nuestro nombre. ¿Qué quieres decir?, le pregunté. Él bajó la mirada. La escuché decirlo. ¿Qué escuchaste? Mateo no respondió. Esa misma noche otro grito atravesó la oscuridad. Esta vez venía de la dirección opuesta, cerca de la pequeña granja que alquilaba Diego Paredes, un veterano retirado del ejército. Diego era conocido por vivir apartado. Tenía 3 rottweilers grandes, cámaras de seguridad y rifles colgados cerca de cada puerta. Cuando llegamos al camino, varios vecinos ya estaban reunidos con linternas. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. Uno de los rottweilers de Diego yacía en medio del camino de grava. Su cuerpo había sido abierto desde el cuello hasta el abdomen. Los otros 2 perros no estaban. La puerta principal de Diego permanecía abierta de par en par. Esperamos al ayudante Beltrán antes de que alguien entrara. Cuando llegó, vino solo. Sin refuerzos. Sin prisa. Tenía la misma cara agotada que el día anterior, pero ahora parecía pálido. Entró en la casa con el arma desenfundada. 5 minutos después salió con la piel blanca y las manos temblando. Cierren las puertas, dijo. No salgan por nada. Lo agarré del brazo antes de que pudiera irse. ¿Fue lo mismo? Beltrán no me miró. Se soltó, caminó hasta su patrulla y se marchó. A la mañana siguiente, el ayuntamiento emitió un comunicado. Posibles ataques de osos. Se pidió a los residentes que permanecieran dentro después del anochecer, mantuvieran a sus mascotas protegidas y reportaran actividad inusual. 2 personas habían muerto en 2 días. Un perro había sido destrozado. Diego Paredes había desaparecido dentro de su propia casa. Y aún así hablaban de osos negros. Elena sabía que no eran osos. Yo también. Todos los que vivíamos cerca de Maple Hollow Road lo sabíamos, aunque nadie quería decirlo en voz alta. Reforcé las puertas. Cambié las cerraduras. Instalé más luces y revisé cada ventana. Dejé la escopeta en el armario del pasillo y enseñé a Elena dónde guardaba los cartuchos. Ella no dijo nada, pero esa noche la vi sostener el rosario que había pertenecido a su madre. Elena nunca había sido especialmente religiosa. Verla con aquel rosario entre las manos me hizo comprender que el miedo ya había entrado en la casa. Las noches se volvieron insoportables. Escuchábamos ramas romperse en el bosque, pasos hundiéndose en el barro, respiraciones húmedas detrás de la cerca. Algunas veces los sonidos se parecían a palabras. Otras veces eran gruñidos cortos, repetidos en secuencia, como una conversación en un idioma que nuestros oídos no podían comprender. Luego llegó otra señal de que aquello se estaba acercando cada vez más. Mateo y yo recorríamos el perímetro de la propiedad una mañana cuando encontramos un ciervo a pocos metros del porche trasero. Le habían arrancado la garganta. Sus patas estaban dobladas hacia atrás en ángulos imposibles y había marcas profundas talladas sobre la piel. No parecían mordidas ni arañazos. Eran líneas demasiado rectas, demasiado precisas. Después de eso, el pueblo cambió. La gente dejó de pasear a sus perros. Los niños ya no jugaban afuera. El supermercado cerraba antes del anochecer. Las conversaciones se interrumpían cuando alguien entraba en una tienda. Las luces de muchas casas permanecían encendidas durante toda la noche. Palmira se había convertido en un lugar donde todos miraban hacia los árboles. Finalmente, Beltrán pidió ayuda. El hombre que llegó se llamaba Héctor Ledesma. Era un viejo cazador que había trabajado durante años en control de fauna en varias zonas de Pensilvania. Parecía no haber dormido bien desde hacía décadas.
Tenía el rostro endurecido, una barba gris mal cuidada y manos llenas de cicatrices. Cuando lo conocí, ni siquiera se presentó. Se quedó de pie en nuestro patio, miró la línea de árboles y murmuró, «¿Han vuelto?». Le pregunté qué quería decir. Entonces me miró. Había algo en sus ojos que hizo que se me cerrara la garganta. «¿Crees que esto es nuevo?», preguntó. Vi lo mismo en el 78. 4 personas desaparecieron ese verano. Una regresó en pedazos. La policía dijo que eran osos. Los periódicos dejaron de hablar del asunto. Nadie quiso escuchar. Ledesma instaló cámaras con sensores de movimiento en los bordes del bosque. Colocó equipos infrarrojos cerca del granero, cables trampa alrededor de la casa y alarmas alimentadas por batería a lo largo de la cerca. Mientras trabajaba, me hizo preguntas sobre los aullidos, las huellas y las voces. Cuando mencioné que Mateo decía haber escuchado su nombre, Ledesma se quedó quieto. ¿Y tu esposa?, preguntó. ¿Ha escuchado algo? Pensé en las noches en que Elena se sentaba junto a la ventana, despierta y pálida. A veces cree que oye voces, respondí. Ledesma dejó de trabajar durante unos segundos. No la dejes sola afuera, dijo. Y si alguien llama desde el bosque, no abras. Esa noche Mateo volvió a despertarnos. No fue por una pesadilla. Un golpe metálico sacudió la parte trasera del granero. Tomé la linterna y la escopeta, y corrí hacia afuera. Ledesma había colocado una cámara cerca de la puerta del granero aquella misma tarde. Cuando llegué, me quedé inmóvil. La puerta estaba doblada hacia adentro, como si algo hubiera embestido contra ella con toda su fuerza. Había marcas de garras sobre la madera y sangre fresca manchando el marco. En el barro, justo debajo de la puerta, había una sola huella. Medía más de 35 centímetros. Tenía dedos largos, garras curvas y una estructura de talón casi humana, torcida y alargada. Ledesma llegó pocos minutos después. Estudió la huella y levantó la vista hacia el bosque. «Tienen que abandonar esta propiedad», dijo. «¿Qué es eso?», pregunté. Él apuntó su linterna hacia la oscuridad. «No sé exactamente qué nombre ponerle. Pero sé que cazan en grupo. Y sé que no dejan testigos, salvo cuando quieren que alguien sobreviva para correr y llevar el miedo a otro lugar». Entonces algo se movió entre los árboles. No vimos su cuerpo con claridad. Solo una silueta grande, alta, de hombros anchos, respirando con fuerza. Sus ojos brillaban de un amarillo verdoso intenso. No gruñó. No mostró los dientes. Dio un paso lento hacia nosotros. Ledesma levantó el rifle y disparó. El estampido cruzó el campo. La criatura retrocedió un poco, pero no cayó. Después se perdió entre los árboles con una calma que me aterrorizó más que un ataque. Ledesma revisó el borde del bosque. Encontró hojas aplastadas y varias gotas de sangre espesa, tan oscura que parecía alquitrán. No había rastro. No había cuerpo. No había señal de que el animal estuviera herido de verdad. A la mañana siguiente, Ledesma regresó con 2 hombres. Darío Vargas había trabajado como rastreador. Iván Gil había servido en el ejército antes de dedicarse a la seguridad privada. Ninguno de los dos hablaba demasiado. Ambos se movían con la calma de hombres que habían visto violencia antes y no necesitaban presumir de ello. Elena se opuso al plan en cuanto los vio descargando rifles, cámaras térmicas y cajas de munición. ¿Y si Mateo queda atrapado en medio?, preguntó. ¿Y si esto se convierte en una guerra? Ya lo es, respondió Ledesma. Solo que todavía no han visto lo peor. Los hombres acamparon en el borde de nuestra propiedad. Durante 2 noches no ocurrió nada. El silencio fue peor que los aullidos. No se escuchaban insectos. No se escuchaban pájaros. No se escuchaba nada fuera de la respiración de las personas dentro de la casa. Elena empezó a tener fiebre leve. Decía que se sentía agotada, pero no aceptó ir al médico. Una madrugada, la encontré de pie junto a la puerta trasera,
completamente inmóvil, con la mano apoyada sobre el pestillo. Le pregunté qué hacía. Ella parpadeó, como si acabara de despertar. Pensé que escuché a mi madre, dijo. Su madre llevaba muerta más de 10 años. En la tercera noche, a las 2:14 de la madrugada, una de las alarmas conectadas al cable trampa se activó. Las cámaras se encendieron. Algo grande había cruzado el perímetro moviéndose erguido. Me despertaron los gritos. Elena agarró a Mateo y se encerró con él en el sótano mientras yo salía con Ledesma, Darío e Iván. Lo vimos al otro lado de la línea de árboles. Era más alto que cualquier ser humano que hubiera visto. Medía más de 2,5 metros. Su cuerpo estaba cubierto de pelaje oscuro y grueso. El rostro era alargado, pero no del todo canino. Las mandíbulas eran demasiado anchas. Los ojos brillaban por sí mismos, sin necesidad de reflejar las linternas. Giró la cabeza hacia nosotros y sonrió. Entonces aparecieron los demás. 2 figuras surgieron desde el este y el oeste, moviéndose entre los árboles sin hacer ruido. Iván disparó primero. La bala golpeó a una de ellas. El pelaje se abrió en su costado, pero la criatura no gritó, no cayó y no redujo el paso. Desapareció entre los árboles antes de que pudiéramos volver a verla. Darío giró para cubrir nuestro flanco. Una cuarta criatura cayó desde una rama baja. Lo golpeó con una fuerza brutal y lo tiró al suelo. Las garras le atravesaron el pecho antes de que pudiera levantar el arma. Ledesma gritó que retrocediéramos. Iván se quedó congelado mirando a Darío. Un segundo después, algo salió de la oscuridad, lo agarró por la espalda y lo arrastró hacia el bosque. Escuchamos golpes, ramas quebrándose y huesos rompiéndose. Después no hubo nada. Agarré a Ledesma y corrimos hacia la casa. Apenas logramos entrar. Elena abrió la puerta del sótano y la cerramos detrás de nosotros. Mateo lloraba. Yo temblaba tanto que dejé caer la escopeta. Afuera, las criaturas rodearon la casa. No aullaban. No gruñían. Emitían sonidos cortos, húmedos, organizados, como señales entre cazadores. Las garras recorrieron las paredes. Los focos de seguridad parpadearon varias veces. Permanecimos acurrucados en el sótano hasta que amaneció. Ledesma se sentó en una esquina con sangre seca en las manos. Murmuraba que había cometido errores. Que debía haber investigado más en 1978. Que debió haber quemado el bosque cuando todavía había tiempo. Cuando salió el sol, subimos. Darío seguía cerca del granero. O lo que quedaba de él. El torso estaba allí, pero faltaban las extremidades y el rostro. No había rastro de Iván. Después de aquella noche, Ledesma cambió. Pasó un día entero sin hablar. Limpió sus armas, revisó munición y se quedó mirando el bosque desde el porche. Finalmente vino hacia mí con un mapa viejo de la zona, dibujado a mano en la década de 1950. Hay algo en esos bosques, dijo. Algo más antiguo que este pueblo. Más antiguo que cualquier cosa que Beltrán pueda explicar. Señaló un círculo en el mapa. Era una cantera abandonada de piedra caliza, a unos 3 kilómetros de nuestra casa. Rastreé movimientos allí hace años. No era una guarida común. Había túneles. Pozos. Huecos bajo la piedra. Pensé que era un sitio donde se escondían animales. Me equivoqué. ¿Quieres entrar?, pregunté. O vamos mientras el sol todavía está alto, respondió, o esperamos a que vuelvan por nosotros. La próxima vez no dejarán a nadie con vida. Elena me rogó que no fuera. Mateo no dijo nada, pero se aferró a mi brazo. Yo tampoco quería entrar en ese bosque. Pero ya no podíamos seguir encerrados esperando a que las criaturas atravesaran ventanas y puertas. Salimos poco antes del mediodía. Ledesma llevaba 2 rifles semiautomáticos, una pistola de bengalas y una bolsa con cartuchos de plata. Por si las historias viejas tenían algo de verdad, explicó.
Mientras avanzábamos hacia la cantera, me advirtió que no encendiera bengalas cerca de las grietas profundas. Dijo que, durante años, los trabajadores habían hablado de bolsas de gas atrapadas bajo la piedra, sobre todo metano y vapores que podían arder con una sola chispa. La cantera era una ruina. Muros derrumbados rodeaban pozos llenos de agua estancada. Cadenas oxidadas colgaban de maquinaria rota. Herramientas antiguas estaban esparcidas entre enredaderas, barro y maleza. El lugar olía a pelaje mojado, sangre y agua podrida. Caminamos sin hablar. Cada sombra parecía esconder algo. Cada grieta en la piedra podía ser una entrada. Entonces encontramos los cuerpos. 8, al menos. Algunos eran recientes. Otros no eran más que huesos. Estaban desollados, destripados y colgados de ganchos oxidados como ganado. Una mujer conservaba el rostro. Sus ojos seguían abiertos. La boca estaba congelada en un grito. Ledesma apretó los dientes. Este no es un refugio, dijo. Es un lugar de alimentación. Algo golpeó detrás de nosotros. Nos giramos con las armas levantadas. En el borde de la cantera había una criatura. Era más grande que las demás. Su pelaje era más oscuro. Sus hombros eran más anchos. Sus ojos brillaban como brasas. No caminaba con urgencia ni reaccionaba como las otras. Se mantenía quieta, observándonos con la calma de quien no necesitaba perseguir a nadie porque sabía que todo terminaría acercándose a él. En ese instante entendí que no era una criatura cualquiera. Era el que guiaba a la manada. El alfa. Dio un paso adelante, y Ledesma disparó 3 veces. La criatura apenas reaccionó. Gruñó una sola vez. La vibración recorrió el suelo y hizo temblar la piedra bajo mis botas. Luego se lanzó sobre nosotros. Ledesma gritó cuando las garras se hundieron en su estómago. Su protección no sirvió de nada. Disparé una vez y fallé. Disparé otra vez. La sangre salió de la boca de Ledesma mientras la criatura lo destrozaba. No me quedé. Corrí. Me abrí paso entre árboles, espinas y ramas bajas. Las ramas me cortaron la cara y los brazos. No me detuve hasta que vi nuestra casa a través de los árboles. Elena y Mateo estaban cerca de la puerta, gritando mi nombre. Miré hacia atrás una sola vez. La criatura estaba en el borde de la línea de árboles. No me perseguía. Solo observaba. Esperaba. Enterramos lo que pudimos de Ledesma detrás del granero. Lo envolvimos en una lona y lo colocamos dentro de una caja de madera contrachapada. Elena no hizo preguntas. Mateo no habló. El silencio dentro de la casa parecía tener peso. Les dije que teníamos que irnos esa misma noche. Elena aceptó sin discutir. Mateo preparó una bolsa en silencio. Cargué la escopeta, un revólver que Ledesma había dejado atrás, la pistola de bengalas y toda la munición que encontramos, incluidos los cartuchos de plata que él había cargado en su mochila. Estábamos a mitad de cargar provisiones en la camioneta cuando se fue la luz. Sin aviso. Sin parpadeo. Todo quedó oscuro. Elena corrió a la casa. Yo revisé la caja de fusibles, pero no había nada quemado. Los focos de seguridad estaban apagados. Los sensores de movimiento no respondían. Las cámaras de Ledesma parpadearon en rojo y luego murieron una tras otra. Mi linterna captó movimiento al borde de los árboles. Primero vi 3 sombras. Luego 5. No corrían. No se escondían. Estaban allí, altas e inmóviles, observando. Una de ellas inclinó la cabeza. Elena cerró las puertas mientras yo llevaba a Mateo hacia el sótano. Sentía el pecho apretado. Las manos dormidas. La espalda ardiendo por el esfuerzo. La camioneta estaba estacionada cerca de la entrada. Llegar hasta ella significaba cruzar terreno abierto. Voy a buscar la camioneta, le dije a Elena.
Cuando encienda las luces, corran. Ella negó con la cabeza. Nos quedamos juntos. No sobreviviremos si salimos todos al mismo tiempo, respondí. Me despedazarán. Te despedazarán de todas formas. Cuento con que crean que ya estoy muerto. Salí por la puerta lateral, agachado y pegado a la pared. Apagué la linterna. El césped estaba mojado. Podía escucharlos moviéndose. No corrían. Caminaban de un lado a otro. Pasos lentos, profundos, hundiéndose en la tierra. Alcancé la camioneta y busqué las llaves con manos torpes. Una sombra pasó detrás de mí tan rápido que sentí un cambio en el aire. Me quedé inmóvil. Luego metí la llave en el encendido. Los faros se encendieron. Durante un segundo, el patio quedó inundado de luz. Estaban por todas partes. 7, quizá 8 criaturas rodeaban la casa. Algunas estaban agachadas. Otras permanecían erguidas. Sus ojos amarillo verdosos se reflejaban sobre la hierba mojada. Ninguna huyó. Ninguna se movió. Varias parecían sonreír. Elena gritó desde la casa. Toqué la bocina. 2 de las criaturas se giraron hacia la camioneta y empezaron a avanzar. Cerré la puerta, la aseguré y puse el vehículo en reversa. Las ruedas patinaron sobre el césped húmedo antes de agarrarse al suelo. Una criatura se estrelló contra el costado de la camioneta. Sus garras dejaron surcos profundos en la puerta. Aceleré a fondo. La camioneta salió hacia atrás, cerca del porche. La giré para quedar frente a la casa. Elena y Mateo salieron por la puerta principal y corrieron por el césped. Una de las criaturas saltó desde las sombras. Pasó a pocos centímetros de ellos y se estrelló contra la baranda del porche, haciéndola pedazos. Elena y Mateo alcanzaron la camioneta. Los metí dentro y salimos por el camino de grava. No llegamos lejos. A unos 60 metros de distancia, algo golpeó el eje trasero con tanta fuerza que la camioneta se fue de lado. Perdí el control. El vehículo giró, se deslizó hacia una zanja y se estrelló contra un tronco caído. Elena gritaba. Mateo sangraba por la frente. Los saqué por la puerta del pasajero, agarré la escopeta y los guié hacia el bosque. No había camino. Solo maleza, espinas, árboles muertos y ramas bajas golpeándonos el rostro. Mi linterna parpadeó y se apagó. Seguimos avanzando por el tacto y el instinto. Detrás de nosotros, las criaturas nos seguían. No nos perseguían directamente. Nos empujaban. Nos guiaban hacia un lugar concreto. Encontramos refugio en una cabaña medio derrumbada, escondida en lo profundo del bosque. Parecía un antiguo puesto de caza abandonado durante décadas. Elena y Mateo se metieron dentro. Yo me quedé en la entrada con el arma levantada, el dedo temblando sobre el gatillo. Perdí la noción del tiempo. Pasaron minutos. Tal vez horas. Elena abrazaba a Mateo tan fuerte que apenas podía respirar. Entonces escuchamos los susurros. Venían de afuera. No eran palabras claras. No eran inglés. No eran sonidos humanos. Una voz se convirtió en otra, y luego en otra más, hasta que decenas de murmullos superpuestos se movieron entre los árboles. Algunos sonaban como nosotros. Algunos sonaban como Ledesma. Algunos sonaban como Diana Fuentes. Elena se tapó la boca con ambas manos. Mateo temblaba. Salí de la cabaña, levanté la escopeta y grité, «Vamos, salgan de una vez». El bosque explotó en movimiento. Figuras corrieron entre los árboles. Las hojas cayeron de las ramas. Algo pasó junto a mí tan rápido que solo sentí una ráfaga de aire. Disparé una vez. Luego 2. No vi nada. De pronto, todo volvió a quedar quieto. Me giré hacia la cabaña. Elena había desaparecido. Mateo estaba solo dentro, desplomado contra la pared,
con los ojos abiertos de terror. Lo agarré por los hombros. ¿Dónde está mamá? No respondió. Solo señaló detrás de mí. Me giré. Elena estaba al borde del claro. No caminaba. No se movía. Parecía mantenerse apenas por encima del suelo. Pero ya no era realmente Elena. Sus ojos brillaban. Su boca se abría demasiado despacio, estirándose más de lo que debía. Detrás de ella, saliendo de la maleza, estaba la manada. Docenas de criaturas. En el centro estaba el mismo ser inmenso de la cantera, más grande que todos los demás, con el pelaje cubierto de sangre seca y cicatrices antiguas. El alfa había regresado. No recuerdo cómo Mateo y yo salimos de aquel bosque. Lo último que vi antes de que todo se volviera negro fue a Elena, o a lo que fuera que se había convertido, observándome con ojos vacíos mientras las criaturas detrás de ella permanecían inmóviles, esperando una orden. Desperté en una cama de hospital en Lebanon, a unos 20 minutos de Palmira. Mateo estaba en la habitación de al lado, vendado, golpeado, pero vivo. Un granjero nos había encontrado al amanecer cerca de la ruta 422. Estábamos cubiertos de sangre, sin zapatos y murmurando palabras sin sentido. Elena no estaba con nosotros. Las autoridades creían que nos había atacado un animal salvaje. Me preguntaron si había sido un oso. Les dije que se había puesto de pie sobre dos patas, y lo escribieron sin pestañear. Un hombre con traje verde oscuro me interrogó durante casi 2 horas. Nunca dijo su nombre. Preguntó por anomalías, depredadores nocturnos, patrones territoriales y sonidos inusuales en el bosque. Nunca usó palabras como hombre lobo, monstruo o criatura. Cuando se fue, entendí que no pensaba ayudarnos. Solo quería saber cuánto habíamos visto. Mateo no habló durante 3 días. Cuando finalmente abrió la boca, repitió una sola frase. Ella se fue caminando con ellos. Intenté salir del hospital, pero no estaba en condiciones. Tenía costillas fracturadas, puntos en la cabeza y el cuerpo lleno de cortes. Mateo estaba mucho peor por dentro que por fuera. Aún así, sabía que debíamos irnos antes de que anocheciera. Algo dentro de mí decía que no habían terminado con nosotros. A las 5:17 de la tarde, las luces del hospital parpadearon. A las 5:20, cerraron la ruta 422. La sala de urgencias se llenó de víctimas de un choque múltiple. Las ambulancias llegaban una tras otra. Escuché a alguien decir que un autobús escolar había sido encontrado volcado en medio de la carretera, con marcas de garras a ambos lados. El hombre del traje verde regresó. Esta vez estaba pálido y alterado. «Se van a ir», dijo. «¿Dónde está mi esposa?», pregunté. «Se ha ido». «¿Qué demonios son esas cosas?». No respondió. Me entregó las llaves de una camioneta SUV negra. «Llévese a su hijo. Conduzca hacia el sur. No se detenga». No discutí. Salimos al atardecer. Evité las carreteras principales y conduje por rutas secundarias, pueblos vacíos y tramos estrechos de autopista. Cerca de Hersey, el tráfico estaba detenido durante kilómetros. Los faros parpadeaban. Las puertas de los coches estaban abiertas. La gente gritaba entre filas de vehículos inmóviles. Di la vuelta y tomé rumbo al oeste. Cuando llegamos a un área de descanso cerca de Pittsburgh, la radio hablaba de ataques aislados atribuidos a animales escapados de zoológicos, actividad de sectas o manadas de perros salvajes. Un policía estatal había desaparecido cerca de Cornwall Furnace. Una niña había sido encontrada gravemente herida en su casa, al norte de Mount Gretna. La situación se estaba extendiendo. Las criaturas ya no permanecían escondidas en los bosques de Palmira. Se movían. En el área de descanso, Mateo me miró y preguntó, ¿y si esto no ha terminado, y si no han acabado con nosotros? Nunca terminan, le respondí. Y supe que tenía razón. Esa noche soñé con Elena. Estaba de pie entre los árboles,
con la misma ropa que llevaba la noche de su desaparición. La piel parecía demasiado pálida. Su voz no era su voz. «Te están llamando de vuelta», susurró. Me desperté jadeando. El olor a podredumbre permanecía dentro de la habitación del motel. La puerta estaba abierta. Agarré el revólver y corrí hacia Mateo. Estaba sentado en el suelo, sosteniendo algo entre las manos. Un mechón de pelaje marrón oscuro. Era áspero, húmedo y olía a tierra. Estaba en mi cama, dijo. Entonces las luces se apagaron. No hubo gruñido. No hubo advertencia. La ventana estalló. Disparé a ciegas. El destello del arma iluminó la habitación por un instante y vi una de aquellas cosas en el aire, con las mandíbulas abiertas y las garras extendidas hacia mí. Falló mi garganta por unos centímetros, pero una de sus garras me rozó el antebrazo y abrió un corte profundo. Agarré a Mateo y corrimos hacia el pasillo. La gente gritaba. Las puertas se abrían y se cerraban. El motel estaba siendo destrozado habitación por habitación. Llegamos a la SUV. Cuando encendí el motor, vi al Alfa de pie en el estacionamiento. No se movía. Solo nos observaba. Entonces aulló. Los bosques alrededor del motel respondieron. Estaban por todas partes. Atravesé el estacionamiento, derribé una cerca y reboté sobre una zanja de drenaje. No me detuve hasta ver las luces de una vieja fábrica más adelante. Las puertas estaban abiertas. Entramos con la SUV, estacionamos detrás de un muelle de carga y cerramos las puertas. Allí pasamos la noche. Nos agachamos en el asiento trasero, escuchando. No entraron al terreno de la fábrica, pero yo sabía que estaban afuera. Esperando. Planeando. Esto ya no era un ataque al azar. Era una cacería, y nosotros seguíamos siendo el objetivo. La herida del antebrazo empezó a doler antes del amanecer. Al principio pensé que era solo el corte. Después sentí una fiebre extraña, distinta de la fiebre de una infección común. Me ardían los huesos. Escuchaba los sonidos de la fábrica con una claridad imposible, ratas moviéndose detrás de las paredes, cables golpeando el techo, gotas de agua cayendo desde alguna tubería lejana. Durante algunos minutos pude distinguir incluso la respiración de Mateo, lenta y temblorosa, desde el asiento trasero. No le dije nada. Me lavé la herida con agua embotellada, la cubrí con una venda y fingí que no notaba cómo la piel alrededor se estaba oscureciendo. Esa mañana logré llevar a Mateo hasta Pittsburgh. Mi viejo amigo Marcos vivía allí, en una casa modesta de ladrillo cerca de un barrio tranquilo. Lo conocía desde antes de casarme con Elena. No había tenido contacto con él en meses, pero no hizo demasiadas preguntas cuando llegó a la puerta y vio mi aspecto. Mateo estaba agotado. Tenía ojeras profundas, la frente vendada y el cuerpo rígido de miedo. Le pedí a Marcos que no lo dejara salir, que mantuviera todas las puertas cerradas y que no creyera ninguna voz que escuchara afuera por la noche. Marcos me miró como si estuviera delirando, pero aceptó. Me prometió que cuidaría de él. Mateo no quería separarse de mí. No vayas otra vez, me suplicó. Ella sabe dónde estamos. Le dije que no podía quedarme escondido mientras Elena seguía allí, mientras esas cosas seguían cazando gente y mientras yo no sabía qué me estaba ocurriendo. Le dejé el teléfono, la escopeta de Ledesma y los pocos cartuchos de plata que aún conservaba. No abras la puerta por nada, le repetí. Ni aunque escuches mi voz. Ni aunque escuches la voz de mamá. Él asintió, pero sus ojos me dijeron que ya sabía que las promesas no siempre bastaban. 2 días después regresé a Palmira. No usé las carreteras principales. La policía y los servicios de emergencia habían cerrado varios accesos, y las noticias hablaban de fugas de gas, incendios forestales y operaciones de seguridad que nadie conseguía explicar. Recordé un camino de servicio que había visto en los mapas viejos de Ledesma, una ruta de tierra usada décadas atrás por camiones de cantera. Salía cerca de una vieja granja abandonada y terminaba detrás de un tramo de bosque al oeste de Maple Hollow Road.
Conduje hasta allí antes del amanecer, dejé la SUV cubierta por ramas y avancé a pie. Mi espalda protestaba a cada paso. El corte del brazo ardía debajo de la venda. A ratos sentía hormigueos en los dedos. Otras veces me descubrí oliendo el aire sin querer, buscando algo que no sabía nombrar. Palmira se había convertido en un pueblo fantasma. Los negocios estaban cerrados. Las carreteras bloqueadas con cinta policial y camiones de servicios públicos. No había niños jugando, ni perros ladrando, ni conversaciones en los porches. Estacioné a unos 800 metros de nuestra antigua casa y seguí a pie. El aire se sentía diferente. Más húmedo. Más denso. El olor a tierra mojada y descomposición flotaba sobre el camino. Mis botas crujían sobre la hierba seca. La casa seguía en pie. El granero también. Pero todo parecía alterado. La tierra se veía gastada. Consumida. La puerta principal estaba sin cerrar. Dentro, arañazos profundos cubrían las paredes desde el suelo hasta el techo. Los muebles estaban volcados. Las ventanas rotas. Había sangre seca sobre el suelo de madera. En el centro de la sala, alguien había quemado un símbolo. Una espiral rodeada de marcas de garras que se extendían hacia afuera como rayos. No era una marca al azar. Bajé al sótano. El olor me golpeó antes de llegar al último escalón. Descomposición. Óxido. Sangre vieja. Los huesos cubrían el suelo. Huesos humanos. Huesos de animales. Algunos estaban apilados. Otros formaban círculos. Otros habían sido retorcidos y colocados en figuras que no entendía. Entonces escuché pasos arriba. Subí lentamente, con el revólver levantado. Elena estaba de pie en el pasillo. Pero ya no era realmente Elena. Su piel estaba pálida y tirante sobre el rostro. Los ojos eran oscuros y vacíos. La boca se curvó en una sonrisa tranquila, como si supiera algo que yo no sabía. Me eligieron, dijo. No pude hablar. Me ofrecieron algo que tú nunca podrías ofrecerme, continuó. Libertad. Poder. Un propósito. Detrás de ella, las criaturas salieron de la oscuridad. No corrieron. No gruñeron. Permanecieron erguidas, con las mandíbulas apenas abiertas, observándome. Te quieren de vuelta, dijo Elena. Ahora eres parte de ellos. Mi dedo se tensó alrededor del gatillo. Nunca seré parte de eso. Elena dio un paso hacia mí. Ya lo eres. Miré mi antebrazo. La herida del motel había cambiado. La piel alrededor era más oscura, más gruesa y estaba cubierta de pelo áspero. Ya no parecía mi brazo. Antes de que pudiera decir otra palabra, mi teléfono vibró. No tenía señal desde que había entrado al pueblo, pero una llamada entró de todos modos. Era Marcos. Contesté con la mano temblando. No escuché su voz al principio. Solo respiración, golpes y un sonido bajo, parecido a un aullido ahogado. Luego Marcos gritó mi nombre. Se lo llevaron, dijo. Dios mío, se lo llevaron. El mundo se volvió frío. ¿Quién? Mateo. Escuchó a Elena afuera. Yo intenté detenerlo, pero abrió la puerta antes de que pudiera llegar. Había una mujer al final de la calle. Parecía ella. Después aparecieron sombras entre las casas. No pude seguirlos. Elena me observó sin cambiar la expresión. Él vino porque me oyó, dijo. Sabía que vendrías por él. Entonces entendí cómo Mateo había llegado hasta Palmira. No había salido solo por voluntad propia. Elena había usado su voz, la voz de una madre que él seguía queriendo recuperar. La manada lo había sacado de Pittsburgh y lo había traído de vuelta a través de caminos secundarios, bosques y carreteras sin vigilancia. No estaban cazando al azar. Nos estaban reuniendo.
Disparé. La bala golpeó a Elena en el pecho. Ella no cayó. Sonrió, retrocedió y desapareció entre las sombras. Las criaturas no se movieron. Corrí. Salí de la casa, crucé el patio, pasé junto al granero y seguí corriendo hasta que los pulmones me ardieron y las piernas amenazaron con rendirse. Cuando llegué a la vieja cantera, el cielo se abrió sobre mí. Nubes oscuras se movían sobre las colinas. El trueno retumbaba a lo lejos. El aire olía a ozono y sangre. Me estaban esperando. Todos ellos. Docenas de criaturas llenaban la cantera. El alfa dio un paso adelante. No gruñó. No atacó. Solo observó. Entonces hizo algo imposible. Habló. No con palabras. Con recuerdos. Con dolor. Las imágenes inundaron mi mente, cada muerte, cada grito, cada cuerpo arrastrado entre los árboles, cada persona desaparecida en los últimos años, cada familia obligada a abandonar su hogar. Caí de rodillas bajo el peso de todo aquello. Entonces lo entendí. No eran simples monstruos ni animales escapados de un rincón oscuro del bosque. Eran cuerpos transformados. Restos de personas, cazadores, mineros, viajeros y familias enteras que habían sido marcadas por algo enterrado bajo aquella tierra. La cantera no era solo un nido. Era una puerta. Una herida abierta bajo el pueblo. Años atrás, las excavaciones habían roto una capa de piedra que sellaba túneles profundos. Habían encontrado huesos, agua negra y cavidades que nadie quiso estudiar. Después de eso, empezaron las desapariciones. La manada no era la causa de todo. Era el resultado. El castigo. Los primeros guardianes convertidos en depredadores por una fuerza antigua que necesitaba sangre, voces y cuerpos nuevos para seguir saliendo a la superficie. Y ahora me habían marcado a mí. Querían usarme para que la puerta siguiera abierta. Levanté el revólver hacia mi sien. Era mejor terminar allí. Mejor que convertirme en uno de ellos. Entonces escuché la voz de Mateo detrás de mí. Papá. Me giré. Estaba de pie al borde de la cantera, con la ropa manchada de barro y sangre seca. Tenía las muñecas enrojecidas, como si algo hubiera sujetado sus brazos durante horas. No lloraba. No parecía tener miedo. Elena estaba detrás de él, todavía sonriendo. No le hagas daño, dijo. Solo quieren que elijas. El alfa se movió un paso más cerca. Sentí el dolor recorrer mi brazo. El pelo áspero se extendía por la muñeca. Mis dientes me dolían. Mis manos temblaban. Pero entonces recordé la mochila de Ledesma, la pistola de bengalas y sus advertencias sobre las bolsas de gas atrapadas bajo la cantera. Miré alrededor. Cerca de una grieta profunda, el agua estancada burbujeaba lentamente. Salía de allí un olor fuerte, agrio, parecido al de huevos podridos y tierra húmeda. El alfa no apartaba los ojos de mí. Quería que me rindiera. Quería que aceptara aquello para que Mateo quedara atrapado en la misma oscuridad. Bajé el revólver. Déjenlo ir, dije. Elena inclinó la cabeza. No puedes negociar. No estoy negociando. Metí la mano en la mochila y saqué la pistola de bengalas. Elena comprendió lo que iba a hacer antes que las otras criaturas. Su sonrisa desapareció. No, susurró. El alfa se lanzó hacia mí. Disparé la bengala contra la grieta. La explosión no fue inmediata. Primero hubo un silencio absoluto. Luego el suelo vibró. Un rugido subterráneo atravesó la cantera. La grieta expulsó una columna de fuego naranja, barro negro y piedras rotas. El estallido me lanzó contra el suelo. Las criaturas chillaron. Por primera vez las escuché gritar con algo parecido al dolor humano. El alfa cayó de costado, cubierto por llamas y polvo. Elena agarró a Mateo por el hombro, pero él se soltó y corrió hacia mí.
Lo atrapé antes de que una roca cayera donde había estado. Toda la pared norte de la cantera empezó a derrumbarse. Las cadenas oxidadas se rompieron. Los ganchos y las viejas vigas de metal cayeron sobre las criaturas. El suelo se abrió en varios puntos. Vi al alfa levantarse entre el fuego, herido, con el pelaje ardiendo y una parte del rostro destrozada. Aún así avanzó. Tomé la escopeta y cargué uno de los cartuchos de plata. Apunté al centro de su pecho. Disparé. La criatura se detuvo. La bala lo atravesó. Esta vez no siguió caminando. El alfa se arqueó, soltó un sonido bajo y terrible, y cayó hacia una grieta que se abría bajo sus pies. Elena me miró desde el otro lado de la cantera. Por un segundo vi a mi esposa. No a la criatura. No a la mujer pálida del pasillo. Vi a Elena, asustada, agotada, como si una parte de ella hubiera regresado justo cuando todo terminaba. «Corre», dijo. Fue la última palabra que escuché de ella. Una masa de piedra se desprendió de la pared y cayó entre nosotros. La vi desaparecer bajo polvo, fuego y oscuridad. Mateo y yo corrimos hacia la salida. El derrumbe nos perseguía. Las piedras golpeaban el suelo a nuestro alrededor. Una de ellas me alcanzó en el hombro y me hizo caer, pero Mateo tiró de mí con una fuerza que no sabía que tenía. Salimos de la cantera segundos antes de que la entrada principal colapsara por completo. El fuego iluminó el bosque durante varios minutos. Después, todo quedó cubierto por una nube de polvo gris. No sé cuánto tiempo estuvimos allí sentados, abrazados contra un árbol, sin hablar. Al amanecer escuchamos vehículos acercándose. No eran patrullas normales. Eran camiones sin insignias, hombres con cascos negros y el mismo tipo de uniforme oscuro que llevaba el hombre del hospital. Llegaron en silencio. Uno de ellos nos encontró junto al camino. Me apuntó con un arma antes de bajar la vista hacia mi brazo. La piel seguía oscura. El pelo áspero seguía creciendo alrededor de la herida. «Está marcado», dijo. El hombre del traje verde apareció detrás de él. Miró a Mateo, luego a mí y finalmente a la cantera derrumbada. «¿El alfa?», preguntó. «Enterrado», respondí. «¿Y las otras?». Miró el fuego durante varios segundos. «No todas». No intentó consolarme. No mencionó a Elena. Solo ordenó que llevaran a Mateo a una ambulancia y que me separaran de él. Mateo gritó cuando intentaron alejarlo. «No se lo lleven». El hombre del traje verde se inclinó frente a él. «Tu padre te salvó», dijo. «Y vamos a intentar salvarlo a él». No sabía si creerle. Me llevaron a una instalación aislada al norte de Harrisburg. No tenía letreros. No aparecía en ningún mapa. Durante semanas me mantuvieron bajo vigilancia. Analizaron mi sangre, la herida de mi brazo, mis pupilas, mi temperatura y cada cambio de comportamiento. Me hicieron preguntas sobre la cantera, sobre Elena, sobre los sonidos que escuchaba cuando cerraba los ojos. Al principio no respondí. Luego comprendí que no podía permitirme ocultar nada. Mateo fue enviado con mi hermana a Ohio. Lo vi una sola vez, detrás de un cristal grueso. Había adelgazado, pero estaba vivo. Sus ojos seguían siendo los de mi hijo. Me preguntó si mamá había muerto. No pude responder de inmediato. Finalmente le dije la verdad. La persona que conocíamos ya no estaba allí. Él bajó la cabeza. Después me dijo que, cuando Elena lo llevó desde Pittsburgh, ella lloró durante todo el camino. No hablaba con él. Solo lloraba. Esa fue la única prueba que tuve de que alguna parte de ella había resistido hasta el final. Las autoridades cerraron Palmira durante meses. Dijeron que la cantera había sufrido un derrumbe causado por una fuga subterránea. Hablaron de contaminación, inestabilidad del suelo y un incendio provocado por gas natural. Los ataques cesaron. Los cuerpos dejaron de aparecer.
Los aullidos desaparecieron de Maple Hollow Road. No sé si todas las criaturas murieron bajo la cantera. El hombre del traje verde nunca me lo confirmó. Pero sé que el alfa no volvió a levantarse. Lo vi caer. Lo vi desaparecer entre fuego y piedra. Mi brazo tardó meses en curarse. El pelo oscuro cayó. La piel recuperó su color, aunque dejó una cicatriz irregular desde la muñeca hasta el codo. A veces, durante noches de tormenta, el dolor vuelve. También vuelven los sueños. Veo la cantera. Veo a Elena entre los árboles. Veo al alfa mirando desde la oscuridad. Pero no escucho voces fuera de mi puerta. No veo ojos brillando bajo las ventanas. Mateo vive ahora con mi hermana. Va a terapia. Juega al fútbol otra vez. Tiene amigos. A veces me llama y hablamos de cosas normales, partidos, escuela, películas, cualquier cosa que no tenga que ver con Palmira. Nunca menciona el bosque. Nunca menciona a su madre. Yo tampoco. No sé si la puerta bajo la cantera quedó completamente cerrada. No sé si el derrumbe enterró aquello que estaba esperando bajo la tierra o si solo lo obligó a dormir otra vez. Pero sé una cosa. Nosotros sobrevivimos. Mateo sobrevivió. Y mientras yo siga respirando, no permitiré que nadie vuelva a abrir esa tierra. Porque hay lugares que no deberían excavarse. Lugares que no deberían recibir casas, carreteras ni ciudades. Lugares donde el silencio no significa paz. Y cuando el viento sopla desde el norte, todavía recuerdo el primer aullido que escuché en Maple Hollow Road. Entonces cierro los ojos, aprieto la cicatriz de mi brazo y agradezco que mi hijo esté lejos de aquellos árboles.